Buenos días. Por parte del programa de cirugía articular, el día de hoy vamos a revisar artroscopía de codo, los principios, indicaciones y yo soy el doctor Damián García Vega. La artroscopía de codo ha presentado muchos cambios. Sus indicaciones y ventajas han ido sobresaliendo conforme se ha estudiado mejor este campo y ha presentado una evolución muy rápida. A pesar de que se utiliza mucho menos que en otras articulaciones, pues se ha llevado al desarrollo de distintas técnicas y cada vez van incrementando sus indicaciones. También pues hay una desventaja que con- como hay una menor patología en codo que requiere tratamiento quirúrgico y que la técnica también es más compleja, pues también muchos médicos optan por mejor realizar tratamientos abiertos. La historia de la artroscopía inicia en 1931 con Michael Burman, quien en la Universidad de Nueva York realiza su primera o intenta realizar su primera artroscopía de codo. Sin embargo, fracasa en esta ocasión y en esta concluye que la artroscopía de codo no se puede realizar. Sin embargo, pues no se dio por vencido y siguió estudiando durante todo ese año. En el siguiente año saca una nueva publicación en donde ya realiza exitosamente la primera artroscopía del compartimiento anterior del codo. En 1971, Watanabe introduce pequeños artroscopios y lo que abre el camino para que Ito y Maeda empiecen a desarrollar nuevos trabajos sobre la articulación en codo. En 1985, Andrews y Carson detallaron técnicas e indicaciones para la artroscopía de codo, trabajos que fueron seguidos también por Johnson. Entonces, entre 1970 y 1980 fue donde se produjo el mayor incremento de realización de artroscopía, ya que hubo mejoría en los instrumentos, hubo un mayor estudio de la anatomía artroscópica y pues se fueron desarrollando nuevas técnicas, lo que permitió la realización de este procedimiento con mayor seguridad. En 2017, Ericsson saca esta revisión muy interesante donde revisa toda la bibliografía que había respecto a la realización de artroscopía de codo y saca varias conclusiones, observando él que desde 1985 a 2014 el incremento de artículos, de trabajos que se fueron publicados, fue un aumento importante. Acerca de estas conclusiones que realizó, él vio que en Asia era el continente donde se realizaba una mayor indicación de la resonancia prequirúrgica como herramienta a estudiar para estudiar la articulación y las estructuras antes de realizar una artroscopía. También vio él que en Asia y en Europa preferían operar en decúbito lateral, mientras que en Norteamérica la posición que más utilizaban era la supina. Globalmente, él observó que la complicación más común era la parálisis sensitiva del nervio cubital, que afortunadamente era transitoria. Y en cuanto a las indicaciones, en Norteamérica la mayor indicación era remoción de cuerpos libres, mientras que en Europa era la rigidez postraumática y en Asia lo utilizaban mayormente para tratamiento de osteocondritis disecante. Desafortunadamente no encontró él scores que fueran bien reportados o sistematizados, entonces no se pudo hacer una recomendación para indicaciones o contraindicaciones, perdón, del tratamiento en sí de la artroscopia de codo. Actualmente, pues las indicaciones han crecido en demasía.
Antes se utilizaba principalmente para sinoviectomía o para remoción de cuerpos libres. Sin embargo, actualmente ya se utilizan también incluso para la osteocondritis secante, ya hay técnicas que permiten hacer mosaicoplastías, para el tratamiento también de epicondilitis lateral en la resección del extensor corto radial del carpo o incluso en el medial, en la liberación del flexor pronador. La extracción de cuerpos libres, que ya mencionaba, la rigidez del cuerpo del codo cuando ya el tratamiento conservador ha fallado después de 6 meses, se puede realizar una sinolectomía, extracción ni resección de estrofitos o capsulectomía. Y ya también incluso hay técnicas donde se comienzan a hacer reconstrucciones de ligamentos colaterales y también se utiliza ya como asistencia artroscópica para mayor precisión en la fijación de fracturas de cabeza, de coronoides o el húmero distal. Desafortunadamente, pues no es, como lo comentaba, no es la patología del codo que requiere cirugía, pues no es tan frecuente. Entonces, la curva de aprendizaje del cirujano, pues a veces no tiene tantas oportunidades de poderla desarrollar. Y pues también existe un gran riesgo de lesión neurovascular, por ello pues es importante que el cirujano tenga un buen entrenamiento en esta técnica para ir disminuyendo esos riesgos. Por ello, el entendimiento de la anatomía del codo y la relación de la colocación de estos portales conforme a estructuras neurovasculares, pues es muy, muy importante. En cuanto a la relación del nervio cutáneo, pues están el antebraquial medial, lateral y los posteriores, los cuales pues están en gran riesgo de lesión iatrogénica. Se, se han informado varios casos de neuromas posoperatorios de estos nervios por el hecho de pues, causar algún traumatismo al colocar el portal. Y pues lo difícil está que aquí no hay estructuras óseas que nos den una referencia cierta sobre dónde están localizados, o sea, su anatomía aquí o su ubicación es muy variable. Entonces aquí lo más que recomiendan los autores es cuando vayamos a realizar un portal, hacer nada más la incisión en pie con un bisturí y luego con una pinza roma, ya sea una Kelly, hacer la disección roma hacia la cápsula para poder entrar a ella. Esta es la mejor manera que podemos evitar la lesión en los cutáneos. En cuanto al nervio ulnar, saber que su recorrido va a lo largo del brazo entre el perdón, entre el septum intramuscular y el tríceps, para luego curviarse hacia el epicóndilo medial para entrar al antebrazo a través de la retina columnar entre las dos cabezas del flexor radial del carpo. Para evitar lesiones del nervio ulnar es importante tener en mente tres escenas. Una, cuando estemos realizando la artroscopía dentro pues ya de la articulación en sí y estemos trabajando ya sea con el shaver o con la radiofrecuencia cerca del receso posteromedial, no ser muy agresivos en esta zona, ya que la cápsula divide por pocos milímetros hacia el nervio ulnar. Entonces, si nos intensificamos ahí en el trabajo de la resección de la cápsula en este receso, podemos causar una lesión iatrogénica del nervio. Y los otros dos escenarios son donde el paciente ya tiene alguna alteración, por ejemplo, rigidez postraumática, presencia de osteofitos, que hace que el nervio esté entre un espacio más pequeño. Entonces, muchos autores recomiendan mejor hacer una liberación o descompresión por técnica abierta y después continuar si es posible o si es necesario por artroscopía. Y la otra es conocer al paciente
Si él ya tiene un evento previo de subluxación o de transposición del nervio cubital, pues también ya la anatomía va a estar distinta. Entonces, las referencias para realizar los puertos es distinta y podemos lesionar el nervio. Entonces, aquí lo que recomiendan algunos autores es realizar un rastreo con ultrasonido previo a la cirugía y marcar el recorrido nuevo para tenerlo como referencia en la colocación de los portales. Tenemos también lo que es la presencia del nervio interóseo posterior. Pues como sabemos, es la rama profunda del nervio radial. Las ramas sensoriales las vamos a encontrar en profundidad del blanco radial, pero el ramo motor, que es el interóseo posterior, lo vamos a ubicar cruzando las fibras del supinador. Desde una vista artroscópica, el interóseo posterior se va a alinear con la cabeza con la cabeza radial. En esta ubicación, entonces, nada más la grasa perineural y la cápsula van a separar la cabeza del nervio radial. Entonces, y de igual manera, es importante no utilizar con intensidad el rasurador porque podemos causar una lesión de dicho nervio. Y el nervio mediano, el cual se va a ubicar medial a la arteria braquial, desciende anterior al braquialis y luego el nervio continúa en profundidad a la aponeurosis bicipital para entrar al antebrazo entre las dos cabezas del pronador redondo. Entonces, el nervio mediano va a estar también separado únicamente por la cápsula y el braquialis. Si hacemos una remoción muy intensa, igualmente podemos causar una lesión de este nervio. Aquí hay que tener también cuidado en aquellos pacientes que tuvieron fractura durante su infancia, una fractura supracondilar, ya que la anatomía del húmero distal y del braquialis puede cambiar. Entonces, las referencias que podamos tomar en cuenta para los portales pueden ser diferentes. Antes de la artroscopía, como toda patología y como antes de cualquier indicación quirúrgica, pues debemos de hacer una buena examinación del codo que incluya palpación, rangos de movimiento. Es muy importante que el paciente pueda flexionar su codo, y el estado neurovascular para saber si ya hay previa una lesión nerviosa o pues se causó con la cirugía. Es importante también el apoyo de herramientas de imagen como la radiografía, la cual nos permite valoración de cuerpos libres o de osteofitos, igual que la tomografía, que también nos ayuda a valorar además aquellas fracturas intraarticulares que son difíciles de ver, de valorar en una radiografía. La resonancia también tiene una importancia en cuanto que nos demuestra la anatomía tanto muscular, nerviosa y de los ligamentos colaterales. Y el ultrasonido, como ya lo mencionaba, algunos cirujanos lo utilizan desde un inicio para rastrear el recorrido de los nervios y marcar las referencias anatómicas. Ah, en cuanto al equipo, el principal lente que se utiliza puede ser el de 4 milímetros, ya sea con angulación de 30 grados o de 70 grados. Sin embargo, en pacientes que son más pequeños se puede utilizar el artroscopio de mano, el de 2.7 milímetros. Y los trocar aquí todos deben de ser romos para evitar el daño de los nervios. Y la succión es muy importante no estarlo utilizando en demasía, ya que, como les comentaba, está muy cercano la continuidad de los nervios a la cápsula. Entonces, cuando se aspira, pues se acerca más esta estructura y podemos lesionarla. Y en cuanto a la infusión de líquido, algunos autores recomiendan mejor
la infiltración a gravedad. Algunos otros autores la manejan a 30 milímetros de mercurio con bomba. Ya esa decisión de cada uno de los cirujanos. La posición también es muy, muy importante, ya que si se coloca de manera adecuada al paciente, la ubicación espacial es más fácil y también la colocación de los portales, es importante estar bien ubicado. Hay posiciones en que algunos cirujanos se les dificulta más realizar, por ejemplo, al entrar a los compartimientos posteriores y por eso optan por una u otra posición. Entonces, en la posición supina, que fue la primera que se introdujo gracias a Andrews y Carson, es con el paciente boca arriba, con el hombro abducido a 90 grados, el codo flexionado a 90 grados y el antebrazo suspendido por alguna polea que haga distracción sobre los dedos. Este tiene la ventaja que permite un posicionamiento rápido del paciente, que para el anestesiólogo le facilita el acceso a la vía aérea por si hay alguna obstrucción. Y también tiene la ventaja que si hay necesidad de convertirlo a una cirugía abierta, pues es mucho más fácil realizarla en esta posición. La desventaja que algunos autores recomiendan es que es necesario que alguien esté cuidando la posición y que el acceso al compartimiento posterior puede ser un poquito más complicado. Sin embargo, pues ya se desarrolló también como en la artroscopía de hombro, un brazo mecánico que facilita esta desventaja que ellos veían al inicio de que alguien mantuviera la posición. Entonces lo mejoraron un poco y ahora se coloca el hombro, perdón, flexión de 90 grados y desplazado el antebrazo sobre el tórax. Gracias a este brazo mecánico es constante la posición y también ya facilita de mayor manera el acceso a los portales posteriores. La otra posición es el decúbito lateral, que fue descrita por O'Driscoll y Morley, en el cual se recuesta de decúbito lateral al paciente con el codo que se va a operar sobre un soporte en rotación, con el hombro en rotación interna y flexión y el codo a flexión de 90 grados. Si se realiza una ligera inclinación de la cama hacia el cirujano, pues también le facilita el acceso a los portales. Y por último, la posición prono. Esta es con el paciente con el pecho sobre la mesa de cirugía, con el hombro abducido a 90 grados y el brazo sobre un soporte. Aquí la principal desventaja pues es que es un difícil acceso para la vía aérea que le complica su trabajo a los anestesiólogos. Entonces por eso muchos cirujanos optan por mejor usar la supina o la lateral, que como veíamos en el estudio, era la que más se reportaba. En cuanto a los portales, hay dos tips que son importantes tener en mente. Uno es la distensión articular antes de iniciar la colocación de portales. Como vemos en la imagen de la derecha, la cápsula separa tan solo unos milímetros lo que es el espacio articular. Cuando introducimos este líquido, esa cápsula se va a distender y las estructuras vasculonerviosas se separan de unos 5 a unos 10 milímetros de la superficie articular. Entonces, esto nos da un poquito más de margen para la colocación de portales con mayor seguridad. Además, la realización de la flexión también nos aumenta unos 5 a 7 milímetros la distancia entre las estructuras neurovasculares de la articulación. En cuanto a los portales, vamos a mencionar los principales en la zona anterior. El portal anteromedial proximal, que es como el principal, después de que se realiza la insuflación o la distensión de la cápsula, eh,
Entonces se localiza este punto que son 2 centímetros proximales y 2 centímetros anteriores al epicóndilo medial. Algunos cirujanos utilizan esta técnica del dedo que se ve en la imagen de la derecha, donde colocan la articulación del, interfalángica del dedo de pulgar, la colocan sobre tan solo un poquito proximal a al epicóndilo medial, y donde termina la punta de su dedo, ahí es donde realizan la colocación del portal anteromedial. Es el principal para la visión, y aquí pues hay que tener cuidado con el nervio ulnar y con el cutáneo antebraquial medial, así como el mediano. Tenemos también el portal anterolateral proximal. Este suele realizarse bajo visión directa, una técnica de dentro fuera, y se localiza a 2 centímetros del epicóndilo lateral, tan solo anterior a lo que es el número distal. Este es muy importante aquí cuidar el nervio radial, y para ello es importante no irse demasiado proximal en este portal, o sea, no pasarse, no ser menos de los 2 centímetros. El portal anteromedial está posicionado a 2 centímetros anterior y 2 centímetros distal del epicóndilo medial, y este sirve como un portal accesorio para introducir las herramientas de trabajo como es el shaver. Tenemos también el portal anterolateral distal, que es a 1 o 2 centímetros anterior y 3 centímetros distal del epicóndilo lateral. Ahí, como referencia, pues está la cabeza y el cuello radial. Y pues por ello también ahí está el nervio interoseo posterior muy próximo. Por eso hay que tener cuidado con él. Y el último es el portal ulnar distal, el cual se ubica a 3 centímetros distal de la articulación radiocapitular a lo largo del borde del cúbito. Si se fijan, la mayor referencia de estos portales es a 2 centímetros, ya sea proximal, anterior, del cóndilo medial o del lateral. Entonces, muchos autores utilizan la regla de los 2 centímetros para la localización de los portales. Estamos de los anteriores, y este es de los posteriores, en el cual tenemos tres principales: el portal directo lateral, o también llamado soft spot, el cual está definido por un triángulo entre lo que es la cabeza radial, el epicóndilo lateral y la punta del olecrano. En el centro de este es donde se introduce el portal. Aquí hay que tener cuidado de no irnos demasiado anterior, porque podríamos dañar el nervio antebraquial lateral. El otro portal principal de trabajo es el transtríceps o el posterior directo, el cual se encuentra en la línea media del tendón del tríceps a 3 milímetros proximal de la punta del olecrano. Este es un portal relativamente seguro, no hay alguna estructura nerviosa que tengamos que tener cuidado ahí, y nos permite el acceso directo a lo que es la fosa olecraniana y al compartimiento posterior, ya sea para la liberación capsular o para la remoción de osteofitos. Y por último, el portal posterolateral, que se localiza a 3 centímetros de la punta del olecranon sobre el borde lateral del tríceps. Y este también lo podemos utilizar como una opción para el campo de visión. En esta imagen vemos cómo los mismos portales cambian de orientación, lógicamente, cuando cambiamos de posición con el paciente. Entonces, nada más es para tenerlo en cuenta, como los portales mediales, pues lo que era proximal, tener cuidado de esa orientación, lo proximal y lo distal, para no irnos a confundir.
Y en esta infografía que publicó la revista de Arthroscopy, sobre las perlas de cómo evitar una lesión nerviosa, pues vemos lo que ya hemos mencionado, la distensión de la cápsula, la flexión, que eso nos ayuda a alejar un poquito las estructuras nerviosas, no ser muy agresivos con el shaver y el uso de la succión, y sobre todo cuidar lo que es el compartimiento, el receso posteromedial y la cápsula anteroinferior para evitar la lesión de los nervios. Ese también fue un artículo que me pareció interesante sobre la colocación de los portales por cirujanos que aprendices o que son inexpertos todavía. Fue un estudio que se llevó en cadáveres donde eh, reunieron a 10 cirujanos que no tenían experiencia en artroscopía de codo y les dieron nada más pues un pequeño recordatorio en cuanto a la teoría de cómo colocar los portales y luego los llevaron al laboratorio con los cadáveres y ellos ubicaron las referencias anatómicas y colocaron unos clavos Kirchner hasta que se anclaran en el hueso para posteriormente hacer la disección del cadáver y ver dónde la proximidad que tenía el portal de la colocación de estos portales con las estructuras nerviosas y vieron que lo que se había reportado en la literatura pues fue diferente a lo que vieron ellos en la colocación de estos. Fueron muy proximales a 5 o 10 milímetros de separación de las estructuras nerviosas. Incluso hubo 3 casos donde se lesionó el ligamento colateral y otro donde hubo una laceración del nervio mediano. Entonces ellos concluyeron que para la realización de esta técnica, pues no basta con una revisión de la teoría y una simple sesión de instrucción en cadáveres, sino que tienen que ser un experto en esta realización de portales para ir disminuyendo la lesión nerviosa. Entonces, pues vemos que no es tan fácil. En cuanto a los tips para el procedimiento, el codo se va a dividir en 2 compartimentos, que es el anterior y el posterior. La secuencia de visualización muchas veces depende del entrenamiento mismo del cirujano o otras veces pues depende más bien de la patología, si se encuentra en el compartimento anterior o al posterior. Siempre es recomendable realizar las marcas de las estructuras óseas que siempre nos van a dar la referencia para la colocación segura de nuestros portales. No abusar de la infusión con líquido. Les decía, muchos prefieren la gravedad por esta misma razón para no infiltrar demasiado los tejidos, lo que puede incluso llevar a un síndrome compartimental. Y incluso algunos autores también refieren que colocar un vendaje compresivo en lo que es el antebrazo antes de iniciar para evitar que todo ese líquido que utilicemos se vaya extravasando hacia los tejidos del antebrazo y limitar un poquito el riesgo del síndrome compartimental. Y la flexión del codo también lo remarcan mucho como tips, de no, es una manera segura de alejar las estructuras neurovasculares. Y el uso de retractores también, como lo vemos en la imagen de abajo, ya sea Homan o retractores especiales que nos ayudan a alejar también la cápsula cuando estamos trabajando con el shaver y disminuir el riesgo de la lesión nerviosa. El uso del ácido tranexámico en el codo para mejorar la visualización todavía es un tema de estudio, todavía no está bien, bien indicado en este procedimiento. Este es un artículo también interesante donde se realizó en el 2015 por PubMed, la artroscopía en seco.
Ya gracias a este estudio, pues hay cirujanos que lo están comenzando a implementar en su trabajo. Eh, Ofrece el beneficio de que hay mayor claridad de los tejidos. Si ustedes se fijan en la imagen que les comparto, las imágenes de arriba son imágenes de la artroscopía en seco, y las imágenes de abajo, porque están con solución, se ven un poquito más turbias, menos claras. Entonces, ese es uno de los beneficios que ellos ven de hacerlo de esta manera. Además, y a lo mejor el más importante, es que no hay un límite de tiempo, por decirlo de alguna manera. Es decir, no tenemos que estar cuidando la infusión del líquido, cuando se prolonga nuestra cirugía. En seco, pues no tenemos ese problema, es infiltración meramente de aire y no es lo ideal, ¿verdad? Pero hay ocasiones donde se requiere o el procedimiento es más difícil y pues el tiempo se prolonga. Pues evitamos el riesgo del síndrome compartimental. Eh, Aquí se inicia con una infusión igual en el soft spot posterior de 20 mililitros de aire para mover o distender la cápsula. Se coloca el portal medial proximal y luego en las demás portales conforme se vayan a necesitar. Y la irrigación, en lugar de ser con agua, pues es con aire. Infiltración de 20 mililitros de aire cada que sea necesario o cada que el espacio pues se vaya colapsando. Aquí, igual tener cuidado con el uso de la radiofrecuencia, sobre todo de aplicarla a impulsos cortos, que no sea continuo, para evitar el sobrecalentamiento del cartílago, ya que no tenemos una solución que esté irrigando que nos ayude a enfriar la articulación. Eh, pues entonces, y otra ventaja que tiene es de que la conversión a la cirugía abierta, pues también es más fácil, ya que los tejidos, pues no están infiltrados con el líquido y la disección de los planos anatómicos, pues es mucho más fácil. Entonces, es una opción valiosa para cirujanos, sobre todo aquellos que se encuentran en esa curva de aprendizaje, ya que no hay ese tiempo que nos está apresurando para realizar el procedimiento. También han observado ellos que la rehabilitación es un poquito más pronta, en menor dolor y movilización más rápida. Entonces tiene algunas ventajas. Todavía hay cirujanos que no, como que no la aceptan, pero pues, ahí están las ventajas que puede ofrecer. Las complicaciones que se han reportado, sobre todo, pues ya les he mencionado las neurológicas, abarcan más o menos de un 7 hasta un 15% de todas las complicaciones que se han mencionado en los diferentes estudios, siendo la más frecuente pues la lesión del nervio lunar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen rigidez articular o que reportan presencia de osteofitos por osteoartrosis. Es en los pacientes que hay que tener mayor cuidado. Eh, También está la lesión vascular, sobre todo en aquellos pacientes que tienen contractura o artritis reumatoide, ya que la cápsula está más adherida, por decirlo de alguna manera, a la superficie articular. Los otros que se han reportado en menor frecuencia es el síndrome compartimental, la infección, osificación heterotópica, e incluso la inestabilidad por lesión iatrogénica del ligamento colateral. En cuanto a la rehabilitación, esta es una página en internet de rehabilitación del Skyline Orthopedics, donde nos da pues, más o menos un protocolo de cómo llevar a cabo la rehabilitación en estos pacientes después de una artroscopía de codo. Como sabemos, las 2 primeras semanas, pues básicamente es cuidar la cirugía, que no se haya datos de infección, disminuir la inflamación, el dolor, para progresar a las 2 o 6 semanas, entre las 2 y las 6 semanas a movimientos pasivos, iniciar un poquito de fortalecimiento, sobre todo en todos los músculos que son periescapulares,
Entre las semanas 6 y 12 comenzar a aumentar los arcos de movimiento para ir progresando a la fase de fortalecimiento. Entre las semanas 5 y 27 ya los movimientos los arcos de movimiento deben ser completamente normales, sin ninguna restricción, y de esta manera poder ir retornando a lo que son ejercicios de lanzamiento por encima de la cabeza. Y finalmente entre las 13 y la 26 ya pues indicar puro fortalecimiento y restaurar tanto la flexibilidad como la precisión en aquellos que son lanzadores. El futuro de la artroscopía de codo, como, pues yo creo como muchas áreas, pero yo siento como que esta es un área que pues no se realiza tan a menudo y por ello a lo mejor no se han visto grandes avances en cuanto a las técnicas, pero ya muchas cirugías que preferían hacer de manera abierta, perdón, ya hay demasiadas técnicas que llevan a la decisión del cirujano y de acuerdo a su pericia para realizar técnicas más avanzadas como es la colocación de injerto osteocondral, la reconstrucción ligamentaria. Algunos cirujanos ya lo utilizan también durante la artroplastía de codo para hacer la sinovectomía o para poder valorar la interfaz entre el cemento y el hueso. Algunos cirujanos también lo llevan a cabo para realizar biopsias y la liberación nerviosa que muchos cirujanos lo decidían hacerlo de manera abierta. Ya algunos lo han llevado a hacer de manera artroscópica con buenos resultados. Y esto sería todo.